Estimados alumnos, en esta oportunidad tenemos un problema de vectores en dos dimensiones en el que se nos pide determinar para dos casos A y B la resultante de un grupo de vectores y en donde además se nos ofrece un gráfico en el que se ha señalado que los cuadraditos del que éste está formado presentan longitudes de 1,0 centímetros. Quiero resaltar el hecho de que el dato en términos de longitud presenta dos cifras significativas, las mismas que deberemos considerar al final cuando tengamos las respuestas. Empecemos con el caso A. En el caso A, de acuerdo con lo que el problema exige, lo determinaremos utilizando un método gráfico que para el caso correspondería utilizar el método del polígono en vista que se trata de la suma de tres vectores. El mismo que presentamos a continuación en forma gráfica así. Observemos que se han dispuesto de los vectores A, B y D en ese orden, manteniendo una continuidad, y el vector resultante que se ha trazado de color rojo tiene un segmento dirigido que lo representa, cuyo origen está ubicado en la parte superior, precisamente donde se encuentra también el origen del segmento dirigido que representa el vector A, y el extremo del vector resultante apunta también al extremo del segmento dirigido que representa al vector D. Bajo estas condiciones, considero útil trazar los ejes cartesianos X y Y. En este caso, el semieje positivo X ha salido hacia la derecha, mientras que el semieje negativo del eje Y está dirigido hacia abajo. Pues bien, sobre la base ahora de estos dos ejes, puedo presentar las componentes rectangulares del vector R. Y ahí tenemos el componente RY, que ocupa la extensión de 5 cuadraditos, vale decir que su módulo es 5 centímetros y dirigido hacia abajo, mientras que la componente Rx está ubicada ocupando 8 cuadraditos, lo que significa que su módulo es de 8 centímetros y dirigido hacia la derecha. Esto me permite escribir las componentes rectangulares en términos vectoriales así. El vector componente Rx tiene módulo 8 centímetros ubicado sobre el eje X hacia la dirección positiva, lo que está indicado en términos vectoriales por el vector unitario más I. Mientras que el vector componente RY tiene módulo 5 centímetros, está ubicado sobre el eje Y hacia la dirección negativa, lo que observamos con el vector unitario menos J. Bajo estas dos componentes, entonces podemos establecer que ya es posible determinar el vector resultante R, que por definición está dado por la suma de sus componentes rectangulares Rx y Ry, el mismo que escribiremos así. Observemos que fuera del paréntesis se ha colocado la unidad de medida de la resultante obtenida, y esta tiene como expresión 8i menos 5j. A continuación, determinaremos el módulo del vector R obtenido aplicando la definición de módulo para un vector ubicado en el plano cartesiano XY. Esto es el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Sustituyendo los datos y anotando por única vez la componente Ry con su signo incluido de menos, debo observar que cada vez que esto ocurre, al elevar al cuadrado, siempre el signo se eliminará. Haciendo uso de nuestra calculadora, obtenemos el siguiente resultado. El módulo de la resultante resulta ser 9,4 centímetros. Y a continuación, determinaremos la dirección del vector resultante. Esta dirección es una dirección basada en un ángulo direccional que nombramos como θr. De acuerdo con el marco teórico para el caso de los vectores en el plano cartesiano XY,
La dirección se determina por un ángulo medido positivamente en sentido antihorario, pero cuando se mide en sentido horario, como aquí lo mostramos, el signo de este ángulo resulta ser negativo. Así que el trazo hecho en la figura ya nos hace prever que el signo del ángulo será negativo. En términos matemáticos, la dirección θr viene dado por la siguiente ecuación. El arco cuya tangente está dado por la componente ry entre la componente rx. Las mismas que al sustituirlas deberán incluir sus correspondientes signos. En este caso ry menos 5 y rx más 8. La calculadora nos ofrece el siguiente resultado, que redondeado a dos cifras significativas queda como menos 32 grados. Ahora presentaré la solución del caso B. Para esta oportunidad haremos uso de un nuevo gráfico donde los vectores se han de ordenar en la forma como lo presentan en la expresión dada. Aplicando nuevamente el método del polígono, tenemos el vector C más el vector B más el vector D, y el vector menos A es el que lo hemos obtenido sobre la base del vector A, pero simplemente orientándolo hacia el lado opuesto. Este es el famoso vector opuesto. El opuesto de menos A tendrá la misma longitud que el vector A y solo se diferenciará de él por la dirección. Así, el vector resultante, indicado con el vector de color rojo, me permite ahora reconocer sus componentes. Para ello utilizaré nuevamente los ejes cartesianos que utilizamos antes. Aquí tenemos la componente ry, que ocupa 3 cuadraditos, es decir, módulo 3 centímetros y dirigido hacia abajo, mientras que la componente rx tiene módulo 2 centímetros y está dirigida hacia la derecha. Lo redactamos de este modo: el vector rx componente tiene módulo 2 centímetros, ubicado sobre el eje x hacia el lado positivo, indicado por el vector unitario más i, mientras que la componente ry tiene módulo 3 centímetros, ubicado sobre el eje y, pero hacia el lado negativo, lo cual viene indicado por el vector unitario menos j. Sobre esta base encontramos al vector resultante sobre la base de sus componentes, y al sustituir datos obtenemos 2 y menos 3j centímetros. Aplicando nuevamente la ecuación que define el módulo de la resultante, encontramos, mediante la sustitución de los datos que corresponden para cada componente, en este caso 2 y 3 respectivamente, la resultante tiene de valor 3,6 centímetros, respuesta expresada con dos cifras significativas. Finalmente, la dirección la determinamos utilizando la ecuación que define en términos matemáticos a esta dirección angular. No sin antes, dejemos de mostrar gráficamente la dirección angular, que, como en el caso anterior, tiene dirección negativa, porque está dirigida en sentido horario. Sustituyendo los datos para cada componente, ry menos 3 y rx más 2, la calculadora nos ofrece el siguiente resultado. Expresado con dos cifras significativas, es menos 56 grados. Espero que esta resolución haya sido comprendida por ustedes. Hasta una próxima oportunidad.